1. El lamento de la creación. El mundo, en su infancia, había sido un tapiz de perfección cian y verde, un jardín donde la luz divina bailaba sobre ríos cristalinos y montañas que acariciaban el cielo. Pero los siglos habían pasado y la creación inicial se había corrompido. La humanidad, dotada del libre albedrío, había elegido el camino de la sombra. En la gran ciudad de Enoc, las torres de piedra tallada se alzaban no para honrar al Creador, sino para glorificar el ego de los hombres. Sus calles, aunque pavimentadas con losas pulidas, estaban manchadas por la violencia y la opresión. La risa egoísta ahogaba el llanto de los débiles. Los Nefilim, gigantes nacidos de la unión prohibida entre lo divino y lo mortal, caminaban entre los hombres comunes, imponiendo su voluntad con fuerza bruta. Sus sombras alargadas oscurecían los mercados y los templos. La avaricia era la única ley, el orgullo, la única fe. Desde lo alto, la mirada divina observaba. No había ira en esa observación, sino una profunda y melancólica tristeza. El diseño original, destinado a la armonía, se había convertido en un caos autodevorador. El Creador vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. El lamento de la creación llegó al cielo y una decisión dolorosa, pero necesaria, fue tomada. La tierra necesitaba ser purificada, el lienzo lavado para un nuevo comienzo. Dos. Un hombre de justicia. A kilómetros de la ruidosa Enoc, lejos del humo de sus forjas y el estruendo de sus fiestas, vivía Noé. Era un hombre mayor, de barba gris y manos callosas, endurecidas por años de labranza y carpintería. Noé no era un rey, ni un guerrero, ni un sabio de renombre. Era simplemente un hombre justo. Mientras el mundo a su alrededor se entregaba al libertinaje, Noé caminaba con Dios. En la quietud de la noche, bajo el manto de estrellas que aún no había sido oscurecido por la contaminación de Enoc, Noé escuchaba la brisa, y en esa brisa comenzó a percibir un susurro, una inquietud que no provenía de la tierra. Una tarde, mientras trabajaba en su viñedo, el susurro se convirtió en una voz clara y resonante. No fue un estruendo de trueno, sino una convicción profunda que inundó su ser. La voz le habló de la corrupción del mundo y de la purificación inminente, pero también le habló de gracia. «Hazte un arca de madera de gofer», dijo la voz. Noé escuchó las instrucciones detalladas, las dimensiones, los pisos, la ventana, la puerta. No cuestionó, no preguntó por qué a él o cómo sería posible. Simplemente comenzó a prepararse. Su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras, lo observaron con una mezcla de asombro y fe. En sus ojos, Noé vio el reflejo de la misma paz que ahora guiaba sus pasos. Tres. El bosque resuena. El hacha de Noé golpeó el tronco del primer árbol de gofer, y el sonido resonó como un disparo en la quietud del bosque circundante. El trabajo había comenzado. Durante décadas, el sonido del hacha y el martillo sería el ritmo de sus vidas. La construcción del arca fue una empresa monumental. Noé y sus hijos cortaban la madera pesada, la transportaban y la ensamblaban, siguiendo el diseño divino. El arca no era un barco elegante, era una caja colosal, una fortaleza flotante diseñada para la pura supervivencia, no para la velocidad ni la belleza,
A medida que la estructura crecía, también crecía la burla de los vecinos y los viajeros de Enoc. «Noé construye un barco en medio de la tierra seca», reían. Los niños arrojaban piedras a la madera. Los hombres sabios daban discursos sobre la imposibilidad de un diluvio en una tierra tan árida. Noé, sin embargo, trabajaba en silencio. Cuando se le preguntaba, explicaba con calma el juicio venidero, invitando a otros a arrepentirse y encontrar refugio. Pero sus palabras caían en oídos sordos. El contraste era absoluto. La estructura maciza y rústica del arca, símbolo de fe y obediencia, alzándose contra el cielo azul, rodeada por el desdén de una civilización ciega a su propio final. El polvo de la construcción se mezclaba con el polvo de una tierra que pronto sería reclamada por el agua. ¡4! El extraño. Desfile. Una mañana, el sonido de la construcción cesó. Noé y su familia se detuvieron con los martillos en el aire. Un sonido diferente, un murmullo distante que se convertía en un estruendo, comenzó a llenar el aire. No provenía del cielo, sino de todas las direcciones de la tierra. Entonces aparecieron. Primero fueron las criaturas más rápidas, guepardos y gacelas, con una calma antinatural en sus ojos. Luego llegaron los elefantes y los rinocerontes, sus pisadas haciendo temblar el suelo. Desde los bosques salieron osos y lobos, de los desiertos, camellos y serpientes. Las aves oscurecieron el cielo en formaciones perfectas. No fue un caos, fue un desfile ordenado, solemne. 2 a 2, macho y hembra de cada especie, se acercaban al arca. Las criaturas más feroces caminaban junto a sus presas naturales sin agresividad. Una fuerza invisible, una llamada instintiva y divina, los guiaba. Noé y sus hijos observaban, maravillados y abrumados. Su labor de décadas cobraba un nuevo significado. Ahora debían guiar a esta multitud a las rampas del arca. El interior de la gran estructura, dividido en compartimentos, comenzó a llenarse con el sonido de rugidos, trinos y mugidos. El olor a heno y animales llenó el aire. El desfile continuó durante días, una procesión silenciosa de la vida que se preparaba para la tormenta, mientras los ciudadanos de Enoc observaban desde lejos, intrigados, pero aún incrédulos, sin comprender que la creación misma estaba reconociendo la señal que ellos ignoraban. La puerta se cierra. El último par de animales, un par de tortugas lentas pero decididas, cruzó la rampa y entró en el arca. La familia de Noé fue la siguiente: Sem, Cam y Jafet, con sus esposas, cargaron las últimas provisiones. Noé y su esposa fueron los últimos en entrar. El interior del arca estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de la ventana superior. El aire estaba cargado de expectación. Noé miró hacia afuera por última vez. Vio el valle árido, las colinas distantes y las luces lejanas de Enoc, una ciudad que seguía en su rutina de exceso, ignorando el silencio repentino que había caído sobre el mundo. Luego, un sonido profundo y resonante vibró a través de la madera. No fue Noé quien cerró la puerta. Una fuerza invisible y poderosa, la misma que había guiado a los animales, movió la enorme estructura de madera. La puerta, masiva y pesada, se cerró con un estruendo final y definitivo. Un sello fue puesto.
El tiempo de la advertencia había terminado. Noé y su familia quedaron en el interior, rodeados por el murmullo de los animales y el sonido rítmico de sus propias respiraciones. Se sentaron juntos en la oscuridad del piso superior, esperando. La quietud era opresiva, como la calma antes de una batalla que cambiaría el destino del mundo. El arca, ahora una tumba para el mundo antiguo y un útero para el nuevo, descansaba sobre la tierra seca, esperando la caricia que la haría flotar. ¡6! El cielo se rompe y la tierra estalla. El primer golpe no fue una gota de lluvia, fue una vibración que surgió de las entrañas mismas de la tierra, un crujido sordo, profundo, que hizo temblar el arca. Noé, en la oscuridad, sintió que su corazón se detenía. Entonces, el cielo se rompió. No fue una tormenta normal. Las cataratas de los cielos se abrieron y el agua no cayó, sino que se desplomó en torrentes sólidos, gruesos como columnas. Casi simultáneamente, las fuentes del gran abismo se rompieron. Grietas colosales se abrieron en el suelo del valle, y de ellas brotaron géiseres de agua subterránea a alta presión, mezclada con lodo y roca. El estruendo fue ensordecedor. El sonido de la lluvia golpeando el techo de madera era como el redoble de 1.000.000 de tambores. Fuera, el valle árido se transformó en minutos en un paisaje apocalíptico. Los ríos se convirtieron en monstruos rugientes que devoraban puentes y campos. El agua que brotaba de la tierra creaba remolinos voraces. En Enoc, el pánico fue instantáneo y total. Las risas se convirtieron en gritos, el orgullo en terror. Los ciudadanos corrieron a las torres más altas, a las montañas más cercanas, buscando un refugio que ya no existía. Las estructuras de piedra que parecían eternas comenzaron a desmoronarse bajo la fuerza del agua. Los nefilim, los gigantes orgullosos, intentaron usar su fuerza contra los elementos, pero fueron arrastrados como pajas en un río. El agua, implacable y fría, comenzó su asedio. ¡7! El levantamiento del arca. Dentro del arca, el estruendo era una presencia constante, una vibración que hacía temblar cada viga. Los animales, sintiendo la furia exterior, estaban inquietos. Los leones rugían, los elefantes barritaban, creando una cacofonía que competía con la tormenta. Noé y su familia se mantenían unidos, orando en silencio, confiando en la promesa que los había llevado allí. De repente, un movimiento nuevo. No fue una sacudida, sino un levantamiento suave, casi imperceptible al principio. El arca ya no descansaba sobre el suelo duro. El agua había subido lo suficiente alrededor de la colosal estructura. Con un crujido final y liberador, el arca se separó de la tierra y comenzó a flotar. Afuera, la escena era dantesca. La colosal caja de madera rústica, ahora iluminada solo por los relámpagos que surcaban el cielo negro, era la única cosa que se movía con propósito sobre la faz de las aguas crecientes. A su alrededor, la civilización de Enoc estaba siendo borrada. Las olas altas como edificios golpeaban las paredes de la ciudad. Los árboles eran arrancados de raíz. No había refugio ni esperanza para aquellos que habían rechazado la invitación de Noé. El agua subía implacable, cubriendo las colinas, luego las montañas bajas,
persiguiendo a los últimos sobrevivientes hasta las cimas más altas. La oscuridad era total, rota solo por la furia blanca de la espuma de las olas y el brillo azul de los rayos. El arca, pequeña en la inmensidad del caos, ascendía con las aguas, llevando consigo el futuro del mundo. Sedio. 8. El mundo silencioso. Los 40 días y 40 noches de lluvia ininterrumpida finalmente cesaron. El estruendo de los truenos y el tamborileo constante en el techo se detuvieron, dejando paso a un sonido diferente: el chapoteo rítmico de las olas contra el casco del arca. Noé se atrevió a subir a la ventana superior y la abrió. Lo que vio lo dejó sin aliento. No había tierra, no había montañas, no había Enoc, solo agua, un océano infinito, gris y plomizo, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El cielo seguía nublado, pero la lluvia había parado. El silencio era abrumador. Después de décadas de construcción y semanas de tormenta furiosa, el mundo estaba en paz. Pero era una paz gélida y terrible. Era el silencio de una tumba colosal. El mundo antiguo, con toda su belleza corrompida y su violencia orgullosa, había desaparecido por completo, borrado bajo el peso de un juicio de agua. El arca flotaba sola, una mota rústica de madera en la inmensidad gris. Noé sintió una profunda mezcla de dolor por el mundo perdido y gratitud por la vida preservada. Dentro, la vida continuaba, el cuidado rítmico de los animales, la preparación de alimentos. Pero fuera, el tiempo parecía haberse detenido. El Creador, sin embargo, no había olvidado. Un viento fuerte comenzó a soplar sobre la faz de las aguas, un viento de cambio y de secado, iniciando el lento proceso de retirada. El arca, impulsada por este viento y por la corriente divina, comenzó su deriva silenciosa hacia un destino desconocido. El mensajero alado. Los meses pasaron en la monotonía del océano sin orillas. Las aguas comenzaron a bajar lentamente, revelando primero las cimas de las montañas más altas, como islas solitarias en el mar gris. Un día, Noé sintió un impacto suave. El arca ya no flotaba, había encallado. Una mirada por la ventana le confirmó que descansaban sobre una cima, pero el mundo de abajo seguía bajo el agua. Esperando con paciencia, Noé decidió buscar señales de vida. Subió al piso superior y liberó a un cuervo. El ave negra voló en círculos, desapareciendo en el horizonte nublado, pero no regresó, encontrando refugio en las cimas que comenzaban a emerger. Días después, Noé lo intentó de nuevo con una paloma. El ave blanca, símbolo de paz y mansedumbre, voló hacia el este. La familia esperó con expectación ruidosa. Al atardecer, la paloma regresó, cansada y con las patas limpias. No había encontrado tierra seca donde posarse. 7 días más tarde, Noé liberó a la paloma por segunda vez. La espera fue más larga y tensa. Cuando el sol comenzaba a ponerse, un punto blanco apareció en el horizonte. La paloma regresó a la ventana. Noé extendió la mano y la tomó. Y allí, en su pico pequeño y delicado, había una rama verde de olivo con hojas frescas. El interior del arca estalló en gritos de alegría y alivio. La rama de olivo no solo significaba tierra seca, significaba que la vida vegetal estaba regresando, que la purificación había terminado y que una nueva esperanza estaba brotando. La paz rústica del arca se llenó con el sonido de la celebración, mientras el mundo exterior, aunque aún húmedo y desnudo,
comenzaba a respirar de nuevo. Diez. El nuevo comienzo y la promesa del arco. Finalmente, Dios le habló a Noé: «Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo». Noé abrió la gran puerta masiva, la misma que había sido cerrada por fuerza divina. La luz del sol, ahora brillante y cálida en un cielo azul cristalino, inundó el arca. Noé y su familia salieron. Sus pies tocaron tierra firme por primera vez en más de un año. El paisaje era nuevo, fresco, purificado por el agua. El aire era limpio y nítido. Entonces, el desfile comenzó de nuevo, pero esta vez fue una salida ruidosa y jubilosa. Los animales, sintiendo la libertad y la tierra, salieron corriendo, volando y saltando. Los elefantes trompetearon, los pájaros cantaron ruidosamente, llenando el aire con los sonidos de la vida que reclamaba su hogar. El primer acto de Noé fue construir un altar rústico de piedra y ofrecer un sacrificio de gratitud. El aroma del sacrificio subió al cielo purificado, y en ese momento una señal apareció. Noé levantó la vista y vio, por primera vez en la historia humana, un arco perfecto y colosal surcando el cielo. No era solo un fenómeno de luz y agua, era un arco de promesa, pintado con colores vibrantes: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Sobre las nubes en retirada, la voz divina resonó en su corazón: «Este es el signo del pacto que establezco entre mí y vosotros. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne». Noé y su familia observaron, maravillados, el arco que unía el cielo purificado con la tierra renovada. Era un pacto de gracia, una promesa de que, a pesar de la fragilidad humana, la creación sería preservada. El mundo antiguo había desaparecido, pero el nuevo comenzaba con una bendición de colores,